Bienvenidos emprendedores. Aquí hablamos de negocios, innovación y marketing. Aprendemos, debatimos, reímos y hasta filosofamos. Yo soy Os Creativo y mi compromiso es aportar valor a tu negocio y desafiarte a emprender y hacerlo magnífico. Así que prepara tu café y comenzamos. Pues bienvenidos a un capítulo más a este podcast de Hazlo Magnífico. Hoy tenemos a una súper invitada que es Avelina Escobar. Muchas gracias, Avelina, por estar aquí con nosotros. De verdad que es un placer tenerla aquí con nosotros. Y la verdad es que con cada uno de los invitados hay algo que yo tengo en común. Contigo es este tema del TDAH. Y es algo que, ¿sabes? Tienes que saber que empecé a descubrir un poquito a raíz de las publicaciones que tú hacías. Y yo decía, no vaya a ser, porque Dafne me decía, contexto, Dafne es mi esposa, Dafne me decía, oye, para mí que tienes algo, para mí estás loca, ¿no? Tienes algo, y yo, bueno, chance y sí, pero cuando empezaba a ver que tú dices, oye, es que esto, yo decía, es que eso yo lo siento, eso yo lo tengo, y luego me mandabas algunas publicaciones y así, y yo creo que fuiste parte del proceso de que yo buscara ayuda, por así decirlo, y poder ser diagnosticado y ahora estar en tratamiento. Entonces, pues muchas gracias y muchas gracias por estar aquí con nosotros, pero bueno, preséntate por favor, dile a la gente que nos esté viendo o escuchando, pues quién es Avelina Escobar. Muchas gracias, Os, por la invitación, de verdad me siento muy feliz de poder compartir con ustedes un poquito de esto y sí, creo que algo que me caracteriza muchísimo es el TDA y cómo a lo largo de mi vida pues ha sido parte de mí y yo ni en cuenta, ¿verdad? Claro. Pero bueno, soy licenciada en psicología, tengo una maestría en dirección de capital humano y pues ahorita, bueno, tengo certificaciones en el cuidado de la infancia, en desarrollo infantil, etcétera, en inteligencia emocional en la primera infancia. En pocas palabras, todo enfocado en los niños. Me encanta y el tema de las emociones me gusta muchísimo. Y pues bueno, ahorita estoy dirigiendo el centro Gymbody y soy, bueno, me toca la dirección del mismo y imparto también talleres para papás en disciplina positiva. Ah, ok, qué padre. Oye, y también por ahí, pues digo, has tenido varios recorrido profesional, pero parte o uno de los hitos, yo creo, de tu carrera profesional es poder haber dirigido esa parte del DIF aquí en Reynosa. Cuéntanos, porque ¿qué edad tenías en ese entonces? Digo, si ahorita estás bien chiquita, en aquel entonces, ¿y cómo fue tomar una responsabilidad así? Fíjate que fue de verdad algo de la noche a la mañana. Yo tenía 22 años, ahorita tengo 25 años. Tenía 22 años y de un día para otro recibí una llamada donde me dijeron, oye, ¿qué prefieres? ¿El DIF o quieres ser la de la mujer, ¿no? Del Instituto Municipal de la Mujer. Y yo dije, no, pues el DIF. O sea, yo creo que fueron muy inteligentes al delimitarme las opciones de esto o esto, no tienes opción, ¿no? Claro. El no es opción. Entonces, y yo sin pensarlo dije el DIF, porque de verdad cuando estaba muy chiquita, mi papá pues ha estado como en la política desde que yo tengo memoria. Claro. Y siempre veía a las primeras damas y decía, ay, qué padre. Creo que no era un sueño donde yo dijera como que yo voy por eso, pero sí decía, qué padre ellas y como su labor, ¿no? Entonces cuando me llega esta llamada fue como impactante para mí. Y pues no lo pensé ni dos veces y ese día me acuerdo que yo no había tramitado mi título, claro, porque justo cuando me gradué estaba súper cachetona. Y yo dije, no voy a hacer cachetona en mi título, ¿verdad? Y bueno, ese día me moví y me fui a tomar la foto, el título, porque era lo único que me faltaba, la foto, y para meterla. Y pues bueno, ya empecé como a tramitar mi título oficialmente, a la semana me llegó mi cédula, todo perfecto, ¿no? Pero sí, entonces fue como de un momento a otro súper rápido y pues fue, de hecho, o sea, me dijeron una semana antes, a los 2-3 días ya estaba yo presentándome y ya tenía agenda llena, literal. Wow. Entonces, sí fue una experiencia padrísima, de verdad, la disfruté muchísimo, aprendí demasiado ahí adentro, y pues sí. Oye, ¿y cómo es? Porque me imagino así como había muchos momentos gratificantes el ver a los niños felices, todo esto, también había momentos, me imagino, muy crudos, muy duros, de enterarte de historias. O sea, ¿cómo era sobrellevar esta situación que creo yo te carga y salir de ahí, ¿sabes? Y seguir con tus actividades familiares, de amistad, tu vida personal, sabiendo o abrumada por todo ese tipo de situaciones de las que te enterabas? Fíjate que
creo que estuve en el DIF y fue una de las experiencias más bonitas porque sí me encantaba ir con los niños. Yo era fan de ir a casa hogar todos los días, iba mínimo 15 minutos, 10 minutos a la semana, mínimo 2 veces o 3, ¿no? Cuando tenía la agenda muy llena siempre tenía que ir. Y me encantaba ir a casa hogar, me gustaba mucho ir con los abuelitos, me gustaba mucho convivir con los niños. Pero sí, me tocaba ver muchas historias muy tristes que de verdad se me partía el corazón. Y muchas historias de repente que íbamos a la colonia y personas que te veían como si fueras su única esperanza, como que es que solo tú vas a poder ayudarme en esto, de que por favor ayúdame, por favor, y a mí me partía el corazón, ¿verdad? Yo creo que todas esas experiencias con las que me fui topando, de que muchas veces no estaba en mis manos, ¿no? Eran muchas cosas que yo decía, me encantaría poder ayudarlo y resolverle la vida, pero de verdad no podía. Entonces me fueron creando un caparazón súper grande y yo me acuerdo que cada que sentía como que ganas de llorar, nada más como que me ponía más derecha y más firme y decía, no llores, o sea, porque cómo iba a llorar yo enfrente de las personas, se supone que yo iba a ser su fortaleza o yo era su como, ancla. Así es, entonces sí me fui creando un caparazón muy fuerte de no llorar, de ser fuerte, pero sí llegó un punto en donde, híjole, cuando yo me salgo del DIF, lloré por semanas enteras, ¿no? Entonces yo creo que fue todo lo que me fui guardando, y que de alguna forma mi cuerpo lo necesitaba sacar. Claro. Oye, y fíjate que en un capítulo anterior platicaba con Sergio, él viene de Vilap, tiene una empresa de celulares y todo eso, y pues es un buen amigo, y pues platicábamos que teníamos en común este tema de los dos venir de abajo, ¿verdad? A lo mejor de diferentes circunstancias, pero venir de una situación precaria, podríamos decirlo, o de pobreza. Pero me resulta interesante, tú en esta situación, a lo mejor como un outsider a esas situaciones que veías, ¿qué patrón podías identificar? Digo, yo sé que cada historia es individual, pero a veces hay tendencias que pueden existir. ¿Qué patrón podías tú identificar en esas situaciones difíciles? Creo que veía mucho en las personas, por ejemplo, estas ganas de salir adelante, como el querer, pero sí me daba cuenta de que no tenían la manera, no tenían los recursos, ¿no? Entonces era mucho más pesado para ellos, definitivamente, como el salir adelante y tener estas redes de apoyo que a veces, pues, uno tiene la bendición de poder tenerlas, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente, yo me acuerdo una vez que en un tema de las despensas, alguien me decía, no, es que había muchos filtros para poder entregar una despensa, ¿verdad? Porque al final todo se tiene que mandar a y tiene que pasar por auditorías y por filtros y demás. Entonces, pues teníamos que ser muy específicos. Entonces, yo era de las personas que si me pedías una despensa, no me importaba si veía que tenías o no tenías, yo te la daba porque al final decía, por algo me la estás pidiendo, ¿no? Entonces, recuerdo que una vez sí fue como alguien mencionó como que no, es que como esta persona nunca ha tenido la necesidad de dar bueno, nunca ha sentido el hambre, no le pesa dar despensas. Y en ese momento yo la paré y le dije, a ver, espérate, yo jamás he sufrido hambre, gracias a Dios. He tenido la bendición de tener a mis papás siempre con trabajo y siempre esforzándose desde mi abuelito y demás. Nos han venido a dejar un legado muy interesante y muy fuerte, pero eso no me va a limitar a saber y empatizar con la persona que está enfrente de mí y de poderle dar eso que necesita. Entonces, sí, algo que veo es como, sí, esas ganas de salir adelante, pero definitivamente sí veo que necesitan a veces ese empujoncito de las redes de apoyo, que en este caso era esta parte gubernamental, ¿no? Que era el sistema, y que tenía estos beneficios, estos programas que los ayudaban. Oye, y fíjate que ahorita dijiste algo bien importante. Creo que muchas veces cuando alguien que está en necesidad ve a otra persona que a lo mejor no está en la misma situación, tendemos a polarizar, ¿no? Y digo, se han lanzado muchas campañas políticas al respecto en donde tratamos de crear polos opuestos y creer que las personas que no vienen de la misma situación económica, porque a lo mejor ya son la tercera o la cuarta generación de alguien que algún día emprendió y que salió de ese círculo de pobreza y que hoy puede gozar los beneficios de eso, pero los vemos como una especie de enemigo, como una especie de rival y creemos que son personas que no sangran, ¿no? Que son personas que no sufren y sabes que a mí se me quedó muy grabado porque te escuché en una entrevista, en una conferencia, perdón, donde decías que, pues imagínate,
tu familia tiene colegio, ¿no? Entonces, eres la tercera generación, si no me equivoco, y de pronto no ser la que saca las mejores calificaciones. Entonces, cuéntame un poquito de eso, ¿cómo fue esa experiencia? Porque me imagino que hasta cierto punto ha de haber sido dolorosa. Sí, la verdad sí, no quiero sonar así como el político que se reían de que del sueldito, ¿verdad? pero, pero definitivamente sí, era algo como, para mí, o sea, me generó mucho, y es uno de los principales motivos de mi herida del rechazo, o sea, era como este sistema, ¿no? En el cual yo me movía, que era ser hija de la directora, ser sobrina, también de uno de los dueños, ser nieta del fundador del colegio y de verdad ser todo lo contrario a lo que el sistema como quería que fuera, ¿no? Desde algo tan sencillo como las calcetas, nunca se me va a olvidar, pero era como las maestras siempre me decían de que, mijita, es que pon el ejemplo, las calcetas, y yo decía, es que, ¿qué tiene que ver las calcetas? No entiendo, ¿verdad? Yo siempre con las calcetas sucias, una abajo, una arriba, disparejas, bueno, total. Entonces, y sí, era como, no, era muy difícil para mí sacar buenas calificaciones, porque para empezar se me quedaba la mochila en la casa, ¿no? O sea, y era un pleito de siempre, de que mi mamá, de que por favor, mijita, pon atención, y también la tarea, el cuaderno de tarea se me quedaba en el salón. Entonces había muchas veces que yo no hacía la tarea, que no cumplía con los exámenes, que no cumplía, pues sí, con estudiar para los exámenes principalmente. Entonces era todo un tema y el sentirme como no puedo encajar tan fácilmente, ¿no? Claro. Entonces, al principio, los primeros años, como lo contaba en la conferencia, segundo de primaria, mi mamá una vez en su intento de convencimiento de que mi hijita, mira que vamos a hacer esto para las multiplicaciones y que no sé qué, intentando convencerme de que buscara como estudiar más. Claro. Yo le dije, mami, no me interesa, yo solo quiero ser feliz, ¿no? O sea, como que ni me vengas a exigir esto, ¿no? Claro. Y entonces, pero bueno, desafortunadamente esa niña creció y empezó a escuchar su entorno, ¿no? En donde era como, no, es que ya viste a Belina, o era tanto esta presión de, es que no puedo, ¿no? O sea, de verdad me es difícil como poder cumplir las expectativas que tienen incluso mi mamá sobre mí, ¿no? Porque de alguna forma también ella sentía la presión social de lo que su hija tenía que hacer, ¿no? Por supuesto. Y de ahí en fuera también todos los maestros, que era como, ¿cómo? No, tú la hija de la directora vas a hacer. Entonces sí fue como algo que me generó mucho rechazo hacia mí misma, porque era como, ¿qué tengo de mal yo? Que no puedo lograrlo, ¿no? Algo tan simple que todos mis compañeros pueden hacerlo, yo no puedo. O sea, algo como que no se te olvide la mochila, ¿no? Claro. Entonces sí fue todo un tema. No, y fíjate cuántas personas no andan por ahí no encajando en los zapatos que se supone que deberían de encajar. Sí. Y digo, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero pues hoy Avelina pudo ser directora de una institución gubernamental, pudo ser emprendedora, dirigir una institución como Gymboree aquí en Reynosa, que al final es pues una franquicia de educación internacional, y el que tú puedas dirigirlo, entre otros proyectos, alguien que para el status quo, para la opinión de otros, pues a lo mejor no iba a tener éxito por sí sola porque tenía la vida resuelta o porque no encajaba en lo que debía de encajar, ¿no? Y yo creo que esta pudiera ser una invitación y estoy seguro que vas a hablar al respecto, referente a cuando no encajas en los zapatos que otros quieres que encajen, ¿no? Fíjate que sí, justo en la universidad fue cuando escuché más estos temas, ¿no? De como, ay, ¿tú por qué estás estudiando, no? Si ya tienes la vida resuelta. O temas muy específicos como que, ay, no, pues claro, tú no tienes pensamiento crítico porque nunca has sufrido de hambre, nunca has tenido la necesidad de tener que ir a saltar tal cosa. Yo pues no, ¿verdad? Muchos temas ahí que me tocaron bien complicados bueno, más bien me topé en la universidad. Y el decir como, sí entraron en mí estas ganas de demostrarles y de quererles enseñar que mi vida no era perfecta como ellos creían. Que yo también la pasaba no tan bien. A lo mejor no con una carencia tan grande como muchas otras personas que me tocó ver en el DIF, ¿verdad? Como que digo, wow, estos sí son problemas, y yo con algo tan sencillo pues me dolía y me afectó muchísimo. Pero no invalido eso que a mí me hizo sentir y eso que yo viví de chiquita, porque eso es súper importante, porque al final del día eso fue lo que me fue marcando. Y sí, considero muy, muy, muy importante el poder siempre entendernos quiénes somos, ¿no? Porque al final
pues sí he logrado como trascender y ni siquiera yo me lo esperaba, ¿no? El poder con tanto y que hoy en día, a pesar de esta distracción que tengo y de como estar pensando en una y mil cosas al mismo tiempo, porque Claro. ahorita estoy platicando contigo, pero estoy pensando en mil cosas más, ¿verdad? Y como es buscar la manera y siempre conectar conmigo de decir, a ver, Avelina, ¿y cómo puedes concentrarte en esto? ¿Cómo lo puedes hacer mejor? Claro. Entonces, eso es súper importante. Y bueno, yo una vez me dije a mí misma, no vas a tomar medicamento, tú vas a poder sola. Porque al final también quería demostrarme a mí misma que yo también tengo la capacidad que en algún momento creí no tener. Claro. Sí. Oye, me imagino, y no sé si has logrado meditar en esto, que había defectos que tenías, entre comillas defectos, o características tuyas que te metían en problemas, que hoy dices, qué padre que lo tengo y es una virtud que me ayuda en lo profesional o en lo personal. No sé si hay alguna que nos puedas compartir. Sí, la de hablar todo el tiempo. Aquí te tiene. Aquí estoy hablando y esto, bueno, yo era la típica niña o sea, que todo el tiempo el reporte, ¿verdad? De que no deja de hablar en clase, de que me ponían en una esquina para no platicar o me querían separar de mis compañeritos de que en las mesas y demás para que no estuviera platicando. Digo, nada me impedía platicar. Si me ponía con la persona que me pusieras enfrente yo iba a hablar. Entonces, sí, era todo un tema y platicaba demasiado y bueno, hoy en día aquí estoy. Claro. Claro que sí lo he tenido que moldear bastante, ¿verdad? Por supuesto. Y poderlo como dirigir y redireccionar a un punto en donde pueda ser funcional para mí. Pero sí, pues gracias a Dios tengo esa habilidad y que hoy en día pues estoy usando, la verdad. No, qué padre. Oye, y a lo mejor este podcast no va tan orientado al tema de educación, pero creo que también era un tema generacional, ¿no? Que a lo mejor en aquellos tiempos la forma en la que se enseñaba en la escuela tendía mucho a forzar a que tienes que entrar en este cubo. ¿Crees que hemos avanzado en esto a niveles de educación en el cual podamos comprender que unos son buenos para una cosa y otros para otra? Uy, bastante, bastante. Y al menos sí creo que todavía falta mucho porque hay mucha información que aún muchos maestros no la tienen. Y bueno, yo uno de mis propósitos es poder enseñarles también a esos maestros, poder transmitir un poquito desde mi experiencia y al menos con mi equipo, ¿verdad? Que es que busco que siempre tengan como esta información y que podamos ir todas de la mano de entender que pues el niño no es que tenga algo, ¿no? Entonces, claro, que es como, a ver, ¿qué necesita el niño y qué le puedo brindar? Y en dónde puedo yo recargarme para que, pues, sabiendo que el niño es bueno para esto, ¿no? Entonces, sí, la verdad, desde de mis propósitos y ahora sí que los planes y metas que tengo, proyectos, pues sí está poder enseñar esta parte y que desde dejar un poquito de mi legado sobre el que todos los niños son buenos para algo, ¿no? Claro, porque me imagino una Avelina que hablaba hasta por los codos, que si la hubieran evaluado de acuerdo a sus niveles de comunicación y la hubieran puesto a hacer actividades de oratoria, de declamación, de ser la que exponía en los grupos, pues obviamente le daba una mayor ventaja competitiva a si le pones a memorizar cosas o a repetir cosas, ¿no? Claro. Y que hay a lo mejor quienes son buenos para eso, ¿no? Ajá, claro. Y fíjate que ahora que lo dices, nunca se me hubiera ocurrido como el estar en oratoria, ¿no? O sea, como que nunca para mí los que estaban en oratoria como que los inteligentes, los que podían acordarse de las cosas o demás. Entonces, y ahora lo pienso y digo, wow, es que sí es cierto. Era buenísima hablando y claro que si me hubieran escogido y me hubieran llevado ahí, probablemente hubiera tenido mejores como entonaciones, ¿no? Claro. Entonces, eso hubiera estado muy padre. Oye, Avelina, y vamos a entrar a un momento a lo mejor serio de la conversación. Trato de preguntarle a todos mis invitados si hay algún momento en la historia de su vida que hayan caído hasta abajo, por así decirlo, ¿no? El momento, a lo mejor, obviamente que se pueda compartir, el momento más oscuro, el momento más difícil, en donde a lo mejor hayas dicho, se me hace que no salgo de esta, ¿no? Y ¿sabes por qué hago esta pregunta? Porque mucha gente que nos esté viendo, nos esté escuchando, posiblemente esté pasando por una situación y dice, ya no salgo. Y el hecho de que vean que los demás hemos pasado por situaciones quizás similares, a veces anima a decir, caray, es lo mismo que estoy pasando y alguien ya me lo está contando desde el otro lado. Entonces, no sé si hay alguna anécdota, alguna historia, alguna situación de tu vida en la cual hayas dicho, de verdad creía que esta no salía
¿Y cómo saliste de esa situación? Fíjate que todo empezó cuando renuncié al DIF. Okay. Como que algo que yo me he dado cuenta es que al final, pues, cuando uno se va hundiendo, va de poquito en poquito. O sea, el barco no se hunde de un día para otro, ¿no? Okay. Pero sí es paulatinamente y con ciertos sucesos o situaciones que vas experimentando durante la vida. Y eso me pasó a mí. Justo cuando renuncié del DIF, entró esta interrogación grandísima de ¿por qué no pude una vez más? ¿No? ¿Qué fue eso o sea, ¿por qué no puedo una vez más cumplir las expectativas de las demás personas? ¿Y qué hay de malo en mí? ¿Por qué no puedo? Entonces, como que ahí adentro de mí algo se quebró muy, 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 muy fuerte, porque sí fue como pues sí, esta interrogación de qué tengo de malo, ¿no? Y me sentía como si yo fuera la mala del cuento, porque aparte, pues sí, renuncié y todos como que no seas mensa, porque estás dejando una oportunidad como esas, y aguanta y demás, y decir no, o sea, ni siquiera sé por qué, o sea, sí sé por qué estoy renunciando, pero hay algo muy en el fondo de mí que me está diciendo, hazlo, y aquí no es tu lugar. Entonces, pero no escuchar esa vocecita y no seguir indagando sobre eso, fue que me llevó a como hundirme cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces, fue después de eso que, pues bueno, yo salgo del DIF, me voy al colegio, estaba en recursos humanos y estuvo padrísima mi experiencia ahí, aprendí muchísimo, pero me tocó trabajar como a la par con mi mamá y mi tía, que eso es un tema, ¿no? Claro. Lo que es pues los negocios familiares, también es un tema porque no hay ni buenos ni malos, simplemente es aprender a llevar, a como tener una buena relación y buena comunicación. Y cuando se trata de la familia y el negocio, pues es todo un tema, ¿no? Entonces sí, fue como que esto y yo decía, bueno, ¿qué hay de mal en mí, no? Y seguía como esto de, es que yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal, hay algo mal, hay algo mal, hay algo mal. Y bueno, lo que ya como que terminó de quebrantarme fue que cuando mi mamá me dice, ¿sabes qué? Oye, necesito que te vayas de lleno a Gymboree una vez más. Hay varios proyectos, vamos a buscar tal, 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 entonces necesito que te vayas de lleno. Y yo, perfecto, me voy de lleno. Y me topo con una situación un poco complicada, ¿no? En donde literalmente era la apestada, era como que, uy, ahí viene Avelina, ¿no? Como que, no, ahora sí vamos a trabajar y cosas por el estilo, en donde yo me sentía como pues muy incómoda, entonces empecé a seguir dudando de mí, de qué estoy haciendo mal, qué hay mal en mí, o sea, qué es eso que está mal en mí que me hace como no poder cumplir lo que necesito cumplir, ¿no? O lo que quisiera cumplir. Entonces, hubo algunas situaciones ahí en donde como realmente me terminaron de quebrantar y fue donde ahí me encuentro conmigo misma, ¿no? En como mar de lágrimas de esta inseguridad, esta desconfianza de mí misma, como esta incertidumbre, en esta pregunta de quién soy realmente y qué tengo. O sea, Claro. realmente sí lo valgo, no lo valgo, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Entonces, en esta como pregunta que me hacía, como empezar a responderme, empezar a conectar con mis emociones, y la verdad, donde o sea, todos los días le pedía a Dios de que, bueno, Señor, o sea, tú solo sabes en dónde quieres que esté, ¿verdad? Claro. Y voy a confiar en ti y demás. Entonces, pues bueno, fue lo que me fue llevando como en esta reconstrucción de la Avelina real, que ya no está enfocada en lo que el mundo espera de ella, sino lo que ella quiere lograr, ¿no? Y hubo alguien, digo, mencionas a Dios, ¿verdad? En el proceso, pero hubo alguien también, tu mamá, algún terapeuta, alguien que también te haya podido ayudar en este proceso, o fue una batalla que enfrentaste como más introspectivo. Fíjate que yo empecé a ir a terapia desde hace como 3 años, más o menos, Ok. pero era muy inconstante. Ok. Y en este proceso como de reconstrucción, bueno, ya de un año para acá, me propuse ser muy constante. Entonces, y de verdad dije, a ver, ¿sabes qué? Llevas ya 3 años aquí porque el problema no es la psicóloga, el problema eres tú. Claro. O sea, no estás haciendo tu tarea como debes de hacerlo y hay algo más adentro que debes de escuchar. Y justo era lo que mi psicóloga siempre me dice. Bueno, mi psicóloga trabaja mediante la terapia Gestalt.
Entonces, eso es mucho de vivir en el aquí y en el ahora, conectar con tus emociones y demás. Entonces, sí, fue como mi psicóloga fue un punto súper importante, pero también fue mucho trabajo introspectivo, de estar en un momento incómodo y decir cómo te sientes, qué quieres, qué no quieres, de marcar límites, de alejarme de personas y de abrir puertas nuevas a otras personas, de sentirme segura de mí misma y bueno, mil cosas, ¿no? También como temas introspectivos. Y pues bueno, la verdad es que siento que el centro y la cabeza de todo esto siempre fue Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, digo, para aquellas personas que nos estén escuchando, si estás pasando por una situación justamente como esta, donde dices, ok, no estoy cumpliendo a lo mejor con las expectativas de otros o incluso mis propias expectativas, Sí. que muchas veces vienen definidas por otras personas, ¿verdad? Pero no estoy cumpliendo las expectativas. Es importante sentarte, hacer un análisis introspectivo, pero también buscar ayuda, ¿no? Poder externar a lo mejor Así esta es. situación, ya sea con un profesional, con una persona que pueda guiarte en el proceso para no quedarte a solas en esta situación Sí. difícil, ¿no? Así es, y la conciencia plena. Claro. Es súper importante tener esta conciencia plena de qué siento, qué tengo, a dónde voy, para dónde voy. Y esto mismo te ayuda porque para ser un buen líder tienes que primero aprender el liderazgo, aplicarlo en ti mismo, ¿no? Una Claro. vez en mi maestría tuvimos una clase de liderazgo que me encantó esa clase porque era muy introspectiva. Y justo nos decía el maestro y nos enseñaba que el liderazgo empieza de la boca hacia adentro también. Entonces, para tú poder liderar un equipo y ser cabeza de un equipo, tienes que primero liderar tus pensamientos, tus sentimientos y todo lo demás. Entonces, cuando entendí esta parte, vi la importancia de también sentarme y darme este momento de decir, ok, ¿para dónde voy yo con mis pensamientos? O sea, ¿qué Claro. me hace sentir que esta persona no haga lo que tenga que hacer? ¿Cómo me siento con esta persona del equipo? Etcétera. Y al mismo tiempo, bueno, eso me ayudó muchísimo a entender cómo también en la parte laboral es súper importante poder entender y tener esta introspección y esta conciencia plena de tu sentir y de todo, ¿verdad? Claro. Wow. De verdad es que creo que qué padre highlight, ¿no? Conciencia plena y esta parte de entender qué estamos sintiendo en cada momento, creo que es, digo, una tarea para llevarme a casa y pues los que están también escuchando, pues que puedan implementarlo. Oye, y así como hablamos de lo negativo, ¿no? De que hablamos de este momento difícil, también me gusta entrar a este entorno de que la gente sepa que los sueños se cumplen y que obviamente cuando trabajas, cuando te dedicas, cuando eres constante, puedes alcanzar lo que te propones. Quizá no todo, pero la mayoría de las cosas sí. Pero el punto es, ¿qué es aquel sueño o algunos sueños que tú decías, oye, de niña de verdad es que me lo imaginaba, lo visualizaba y lo pude concretar o lo pude volver una realidad? Fíjate que cuando estaba chiquita me encantaba jugar a ser maestra, Okay. pero no tanto como ser maestra, me gustaba poner a todos mis monitos enfrente a mí. Ajá. Y cuando se me iba el sueño o demás, me ponía enfrente de ellos y me ponía como a platicarles, ¿no? A hablar y demás. Entonces yo siempre dije que como que de chiquita, pues era como que quería ser maestra, enseñarlos y demás, pero hoy en día me doy cuenta que no. El deseo de esa niña era poder estar frente a un grupo y poder Claro. exponer, poder platicar, poder hacer. Entonces, esa niña logró su sueño cuando se atrevió a dar un taller para papás en disciplina positiva. Claro. Porque, bueno, mató dos pájaros de un tiro, ¿no? Desde el punto en donde estaba como supliendo esta parte y esta necesidad de poder, de que los papás tengan herramientas para poder educar y criar a los niños de manera positiva y basado en el respeto mutuo, desde el padre hasta el niño, también poderles como exponer esta parte y poder estar frente a ellos y Claro. yo ser la que se los expone, ¿no? Entonces, Claro. sí, cumplí como dos sueños desde esta necesidad de poder enseñar eso que a mí me hubiera gustado como tener desde muy chiquita y también pues poder cumplir ese sueño de como estar frente a un grupo, exponer y guiar a estas personas. Qué padre, me da mucho gusto. Yo creo que coincidimos en algunas cosas. Yo también de chiquito agarraba el desodorante de micrófono o el peine, ¿no? Y ya sé que empezar a cantar o empezaba a hablar, como a decir oratoria, pero siempre tenía como... Me veía hablando frente a otras personas, no sabía cómo, no sabía qué exactamente, y hoy que he tenido la oportunidad a lo mejor de dar conferencias, de enseñar a otros, justamente me veo en esta misma situación, ¿no? Y ya para ir cerrando, Avelina,
pues obviamente este podcast tiene un lema que es Hazlo Magnífico, porque es parte del mantra de lo que creo yo y el equipo con el que trabajo. Pero me gusta preguntarle a los invitados, que en palabras tuyas, en palabras sencillas, para ti, ¿qué sería hacer las cosas magníficas? Hacer las cosas magníficas para mí sería confiar en mí, en el proceso, Okay. serme fiel a mis ideas, pues a mis pensamientos, a mis sueños. Wow. Y de verdad confiar en que puedo lograrlo y si yo conecto conmigo misma y confío en mí y me soy fiel, estoy segura que lo voy a hacer magnífico. Wow, qué padre, de verdad qué padre, porque cuántos chicos, cuántas chicas no creen que están triunfando por tener un buen puesto o a lo mejor por ganar dinero, pero cuando se ven en el espejo sienten que se están traicionando porque no están haciendo aquello que les apasiona, que les gusta, y a veces lo justifican como, bueno, eso es un hobby, pero es como, ¿por qué? ¿Por qué tu vida no la estás dirigiendo hacia aquello que te gusta? O también esta parte de cuando están haciendo algo, pero tienen que quebrantar los valores, los principios en los que creen, ¿sabes? Entonces, me encanta verlo desde esta perspectiva. Y bueno, no sé, por último, Avelina, si haya algún consejo o algunos consejos, me gustaría dejarte los micrófonos que te gustaría darle a las personas que puedan escuchar este podcast o que puedan ver este video, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, etcétera. Pues bueno, mi consejo de verdad va a ser confía en ti mismo, séte fiel y sé fiel a tus ideales, a tus principios, a tus valores, porque ellos por algo están ahí adentro, ¿no? Ellos son los que te van a cuidar, te van a proteger de cualquier situación. Y pues no te rindas, lucha por ti, lucha por tus ideales, lucha por tus sueños, pero también no te olvides de abrazarte, de validarte y de confiar en ti, porque creo que esa es la palabra que a mí me ha llevado y que me ha enseñado mucho, el confiar. Confía en ti, confía en todo lo que tienes dentro y pues dalo todo. Muchas gracias, Avelina, de verdad, muchas gracias. Una persona que brilla, una persona que radia, y de verdad es que creo que esta plática que tuvimos va a ser de mucha bendición para las personas que la escuchen, y no cabe duda que esta oportunidad que estás teniendo de hablar frente a personas, de poder influenciar a otros, realmente va a ser un cambio, ¿no? Y esperemos que ese cambio sea muy marcado justamente en que esa experiencia que viviste tú, ¿verdad? De que esas cualidades que tú tenías de pronto al no encajar en cómo las querían forzar, porque así estaba la educación en aquellos tiempos, ¿no? Que realmente lo que tú hagas, lo que tú haces pueda trascender más allá, a que pues las futuras generaciones puedan no entrar en el mismo formato, ¿no? Sí. Muchas gracias de verdad, y pues nada, les invito a que puedan seguir a Avelina. ¿Cuáles son tus redes sociales, Avelina? Pues mis redes sociales en Instagram estoy como Misabelina M, y pues en Facebook como Avelina María. Ok, pues por ahí síganla si quieren hacerle alguna pregunta, si están pasando alguna situación similar a lo que ella pasó, pues les invito a que la puedan seguir, que puedan platicar con ella. De verdad, yo siento que ella encantadísima, ya la estoy comprometiendo aquí, ella encantadísima. No. Y muchas gracias por ver este podcast, gracias por escucharnos, por vernos, por ya sea donde nos estén recibiendo. Y pues nada, síganos. Denle por ahí like o clic a la campanita para que puedan estar al pendiente de lo que vayamos sacando en un futuro. Y bueno, mis redes sociales, estoy como Oz Creativo en todas las plataformas. Me pueden seguir si quieren conocer un poquito más de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Bye.